Fidel Castro tuvo una certeza durante 28 años. El cielo estaba cerrado. Era impenetrable. Radares soviéticos, misiles antiaéreos, miles de soldados vigilando cada centímetro de costa día y noche. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Pero no contó con un hombre. Ese hombre había derribado 2 aviones americanos sobre Playa Girón. Había roto un cerco enemigo en solitario sobre los cielos de Angola. En la noche más oscura de la crisis de los misiles, en un búnker subterráneo mientras Castro estaba a punto de desencadenar una guerra nuclear, ese hombre le había dicho no directamente a la cara. Él había diseñado todo el sistema de defensa aérea cubana. Sabía dónde cada radar creaba un punto ciego. Sabía a qué altitud un avión se volvía invisible. Sabía a qué frecuencia nadie podía interceptar. Fidel confió en él. Durante años, sin cuestionarlo. El 28 de mayo de 1987, el general Rafael del Pino se levantó. Se puso el uniforme. Invitó a su familia a un corto vuelo de paseo y desapareció llevándose consigo 28 años de secretos de Cuba. La torre de control no dijo nada. Los radares no registraron nada. Nadie hizo una sola pregunta. ¿Y la familia que iba en ese avión? No sabían que estaban huyendo hasta que el avión tocó la pista de Key West. Pero aquí la historia se vuelve más oscura todavía. Porque cuando Del Pino aterrizó en Washington, los analistas de la CIA leyeron su expediente y dejaron los papeles sobre la mesa mirándose unos a otros. Porque en ese expediente no solo había códigos de radar, no solo había planes de defensa aérea. Había algo que Castro jamás admitiría. Algo que Del Pino había visto con sus propios ojos durante décadas en el corazón del sistema. Quédate conmigo, porque hoy abrimos ese expediente. Rafael del Pino Díaz no era el típico revolucionario cubano. Si piensas en los hombres que bajaron de la Sierra Maestra en 1959, te imaginas figuras barbudas, campesinos que aprendieron a pelear entre Ceibas y Manigua. Pero del Pino era otra cosa. Nació el 22 de septiembre de 1938 en Pinar del Río, hijo de un hombre que tenía cines en la provincia. Aprendió a volar solo a los 11 años, cuando un piloto llamado Álvaro Figueredo, harto de que sus clientes se marearan, le entregó los controles diciéndole: «Dale tú solo y no te mates». Del Pino no se mató, y desde ese día el cielo fue lo único que realmente le pertenecía. A los 17 años se unió al movimiento 26 de julio de Fidel Castro. Fue arrestado, encarcelado, exiliado a Venezuela, arrestado de nuevo allá por participar en una revuelta contra el dictador Marcos Pérez Jiménez, liberado, y finalmente regresó a Cuba en 1958 para incorporarse a los guerrilleros en la Sierra Maestra. Era un hombre que no sabía quedarse quieto frente a la injusticia. Esa característica lo definiría durante toda su vida, para bien y para mal. Pero el momento que lo convirtió en leyenda llegó en abril de 1961. Playa Girón, la bahía de Cochinos. La invasión de 1.400 exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA. El momento en que la revolución estaba a punto de ser aplastada antes de cumplir 2 años. Imagínate la escena. Base aérea de San Antonio de los Baños. Madrugada del 17 de abril de 1961. Del Pino tiene 22 años. Está sin camisa, sin botas. Los primeros B-26 de la Brigada 2506 ya están atacando. Él y el comandante Enrique Carreras corren 4,5 kilómetros para llegar al jet más cercano. Del Pino tenía menos de 100 horas en un T-33 Shooting Star, un avión diseñado para entrenamiento, no para combate real. Ninguna fuerza aérea del mundo lo habría puesto en una misión con esas horas. Pero no había nadie más. El aire olía a queroseno quemado y a pólvora. El horizonte ya parpadeaba con las explosiones de los primeros ataques. Lo que hizo en las siguientes 72 horas es lo que se enseñó en las escuelas cubanas durante décadas. Realizó 25 misiones de combate. Derribó 2 bombarderos B-26. Hundió varias embarcaciones enemigas. Fidel Castro lo declaró héroe de Playa Girón y le estrechó la mano personalmente frente a las cámaras. Del Pino tenía 22 años y ya era parte de la mitología revolucionaria. Detente un segundo a pensar en esto. Ese mismo hombre, que salvó la revolución con un avión de entrenamiento y menos de 100 horas de vuelo, sería 26 años después el que le daría el golpe más humillante que esa misma revolución jamás recibió. Pero aquí viene algo que nadie te contó sobre Playa Girón.
algo que el régimen ocultó durante 60 años y que Del Pino reveló recién en 2021. Durante la batalla, los pilotos cubanos recibieron instrucciones de atacar todo lo que estuviera más allá de 2 kilómetros de su propia artillería. El batallón 113 de las milicias avanzaba por una carretera en la Ciénaga de Zapata. Los pilotos no lo sabían. Atacaron un caserío llamado Soplillar. Causaron bajas entre sus propios soldados. Un fuego amigo catastrófico, enterrado en silencio durante 6 décadas. Del Pino lo resumió sin rodeos. Llevamos 60 años tomándole el pelo a los cubanos. Fíjate bien en esto. Porque ese patrón, ocultar la verdad, fabricar la narrativa heroica, desaparecer los errores, se va a repetir una y otra vez en esta historia. El octubre de 1962 fue otra prueba. La crisis de los misiles. Del Pino ya no era solo un piloto de combate. Era el asistente personal de Fidel Castro para asuntos de la Fuerza Aérea, con acceso al puesto de mando central. Un búnker secreto subterráneo construido cerca del río Almendares, en las afueras de La Habana. Un lugar que no aparecía en ningún mapa civil. Imagínate ese búnker. 25 de octubre de 1962. El mundo está a horas de una guerra nuclear. Castro entra furioso. Los soviéticos están negociando con Kennedy sin consultar a Cuba. Les grita a sus asesores que el ejército cubano va a disparar contra aviones americanos que sobrevuelen el territorio. Luego se gira hacia Del Pino. Le pregunta directamente: ¿puede la Fuerza Aérea cubana derribar aviones de reconocimiento estadounidenses? Del Pino responde que no. Castro insiste. Del Pino mantiene la posición. En el búnker más secreto de Cuba, con el mundo al borde del abismo, un oficial de 23 años le dijo no a Fidel Castro en su propia cara. Años después, Del Pino describiría al Castro de esa noche en sus memorias como un hombre con deseos de guerra, un hombre dispuesto a que Cuba desapareciera del mapa con tal de no ceder. Esas palabras, publicadas en el libro Inside Castro's Bunker, le costaron el resto de cualquier reputación que le quedaba en La Habana. Pero antes de ese libro, antes del exilio, vino Angola. Y Angola lo cambió todo. Aquí entramos en la carne viva del asunto. En 1975, Cuba lanzó la Operación Carlota, su intervención en la guerra civil angolana. Decenas de miles de soldados cubanos cruzaron el Atlántico para combatir en África. La propaganda oficial lo llamó deber internacionalista. Del Pino, nombrado comandante de las Fuerzas Aéreas del Cuerpo Expedicionario Cubano, vio la realidad sin el filtro de Granma. El 18 de febrero de 1976 es una fecha que el régimen preferiría olvidar. Fuerzas cubanas y angolanas en posición estaban siendo masacradas. El Comando Superior había evaluado la situación y dado su respuesta. Demasiado arriesgado. Del Pino cargó un MiG-21MF con 32 cohetes y munición completa y despegó en solitario. Destruyó las baterías enemigas. Rompió el cerco. Salvó a sus hombres. Y aterrizó de emergencia porque ya no le quedaba combustible. Esa es la parte que la revolución sí celebró. La parte que cayó es lo que Del Pino pensaba realmente de Angola. Lo llamaba el Vietnam de Cuba. Decía que era extremadamente impopular entre los militares y que solo Fidel y Raúl Castro tenían fe en la victoria final. Estimó 10.000 bajas cubanas entre muertos, desaparecidos y heridos. Y reveló algo que destruyó a miles de familias en silencio. Los soldados cubanos muertos en Angola no eran repatriados. El régimen los enterraba allá para que el pueblo no viera el verdadero costo de la guerra, para que la narrativa del sacrificio glorioso siguiera en pie. Del Pino tenía un cuñado que había muerto en Guinea hacía 14 años. Sus restos jamás regresaron a Cuba. Mientras tanto, en La Habana, en los círculos del poder, el cuadro era muy diferente. Del Pino había sido testigo de primera mano de cómo la élite revolucionaria vivía. Mientras el pueblo cubano racionaba el arroz y el aceite, mientras las familias de los soldados muertos en Angola esperaban noticias que nunca llegaban, Fidel Castro disfrutaba de Cayo Piedra, su isla privada a 15 kilómetros de Bahía de Cochinos, con piscina de agua dulce en medio del mar, criadero de tortugas, delfinario y yates. Mientras tú no tenías combustible para el ventilador, los delfines de Fidel tenían agua filtrada y comida fresca 3 veces al día. Del Pino también conocía las partidas de caza, los helicópteros militares usados para llevar a Fidel y Raúl a fincas privadas, los recursos del Estado convertidos en caprichos personales.
Cada detalle se fue acumulando. Y los hombres con 9000 horas de vuelo tienen muy buena memoria. Pero el quiebre definitivo no vino de Angola. No vino de las cazas ni de los yates. Vino de su propio hijo. Ramsés del Pino era piloto de MiG-23, como su padre. En 1984 fue expulsado del ejército. La versión oficial, problemas psicológicos y deficiencias visuales. La versión real, un teniente coronel lo había agredido brutalmente. El general del Pino fue a exigir justicia. Reclamó por los canales oficiales, con su uniforme, con sus medallas, con su historial de héroe de Playa Girón. Angola, crisis de los misiles. El sistema le cerró la puerta en la cara. Ponte en sus zapatos por un segundo. Eres el hombre que salvó la revolución a los 22 años. Has sangrado por ese proyecto en 3 continentes durante décadas. Y ese mismo proyecto le cierra la puerta cuando vas a pedir justicia para tu propio hijo. En ese momento, Del Pino tomó su decisión. Entre 1985 y 1987, mientras ocupaba el cargo de subjefe de la DAAFAR, la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, Del Pino fue construyendo el plan en silencio. No era un impulso. Era una operación diseñada con la misma precisión técnica con la que había diseñado el sistema que ahora planeaba burlar. En enero de 1987 fue retirado de los vuelos activos. Razón oficial: estrés psíquico y problemas de visión. Le asignaron una tarea que para cualquier hombre con su trayectoria era una humillación calculada: organizar el Museo de la Fuerza Aérea. Para alguien con más de 9000 horas de vuelo, era una condena. Pero Del Pino siguió apareciendo al trabajo, siguiendo los protocolos, sonriendo en las reuniones. En abril de 1987, apenas un mes antes de la fuga, lo enviaron a la Unión Soviética a coordinar maniobras conjuntas. El mismo hombre que supuestamente habían retirado por inestabilidad mental representaba a Cuba ante los soviéticos. La contradicción era tan obvia que Del Pino la señalaría después. O todo el mundo está loco en Cuba, o no tienen ningún respeto por las Fuerzas Armadas soviéticas. La mañana del 28 de mayo de 1987 llegó como cualquier otra mañana. Del Pino se presentó en el aeródromo. Accedió a un Cessna 402 bimotor de Aerocaribbean, aerolínea estatal subsidiaria de Cubana de Aviación. Le comunicó a las autoridades aeroportuarias que iba a dar un vuelo de paseo familiar. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó nada. Su rango hacía imposible cualquier cuestionamiento. Subieron al avión. Su esposa, su hijo Ramsés, 27 años, el mismo al que el sistema había aplastado sin dar explicaciones. Su hijo Rafael, 16 años, una hija pequeña de apenas 2 años. Ninguno sabía a dónde iban realmente. El motor arrancó. El avión despegó. Del Pino puso rumbo al norte. Cuba y Key West están separadas por 145 kilómetros. En un Cessna 402 son entre 30 y 40 minutos. Del Pino voló bajo, aprovechando exactamente las brechas de cobertura radar que él mismo había calculado durante años como subjefe de la DAAFAR. No fue suerte, no fue improvisación. Fue el conocimiento más íntimo del sistema usado contra el propio sistema. A las 13:42 hora del este, los radares militares estadounidenses detectaron un objeto no identificado aproximándose desde el sur. La Fuerza Aérea despachó 2 cazas F-16 Fighting Falcon, pero Del Pino no hizo ningún movimiento agresivo. Tomó el radio, habló en inglés. Fue en ese instante cuando los pasajeros del Cessna entendieron lo que estaba ocurriendo. A las 14:00 horas, el pequeño avión tocó la pista de la estación aeronaval de Boca Chica, Key West, Florida. Agentes del FBI llegaron de inmediato. Perry Rifkin, director distrital del INS, concedió libertad condicional a la familia esa misma tarde. El secretario de Estado George Shultz confirmó la noticia al mundo. El vicepresidente George H.W. Bush habló personalmente con Del Pino durante 30 minutos y lo describió como obviamente inteligente y extremadamente creíble. En La Habana, cuando la noticia llegó, el aparato entró en pánico. Aquí viene la pregunta clave que desmonta todo. ¿Qué puede decir un gobierno cuando el número 2 de sus fuerzas aéreas se fuga con toda su familia? Granma publicó que Del Pino era un simple instructor de vuelo retirado por estrés psíquico y problemas de visión. Radio Habana lo llamó emocionalmente inestable. Sus exesposas fueron puestas frente a las cámaras. La primera declaró que ese traidor no era el hombre que ella había conocido.
La segunda exigió por carta la devolución de su hijo de 16 años, describiendo a Estados Unidos como una sociedad podrida. Era el manual clásico del régimen: desacreditar al que se va, proteger la narrativa de los que quedan. Pero entonces Fidel cometió el error de siempre. No pudo callarse. El 24 de junio de 1987, casi un mes después de la deserción, Castro habló en televisión nacional en vivo desde el Consejo de Estado. El discurso cubría dos asuntos: la corrupción de Luis Orlando Domínguez y la fuga de Del Pino. Intentando minimizar al desertor, Castro pronunció en cadena nacional las palabras que lo traicionaron. Del Pino de la aviación conocía todo y casi todo de la defensa antiaérea. Lo dijo él, en su propia voz, públicamente. Con una sola frase destruyó toda su campaña de descrédito. Porque si Del Pino era un inestable organizador de museos, ¿cómo sabía todo de la defensa aérea cubana? Y lo que Del Pino sabía era de una magnitud que los propios analistas de la CIA no anticipaban. En sus sesiones de inteligencia y en su aparición en el documental de PBS Frontline, titulado Cuba and Cocaine, Del Pino entregó información que obligó al régimen a revisar todos sus protocolos de seguridad. Describió la ubicación exacta de 19 sitios de misiles SAM en el occidente cubano. Proporcionó el inventario completo de aeronaves, sus bases y planes de dispersión. Explicó las instalaciones de ocultamiento de aviones en cuevas. Detalló las brechas en la cobertura radar que él mismo había diseñado. Pero hay algo que muy pocos mencionan cuando cuentan esta historia. Del Pino también habló de los vuelos de narcotráfico. Declaró que recibía órdenes directas de las oficinas de Raúl Castro y del general Abrantes para permitir el paso de ciertos aviones. Las instrucciones llegaban con precisión militar. Mañana a determinada hora va a volar un avión de 2 motores. Simplemente déjalo volar. Los aparatos de droga aterrizaban en Varadero bajo responsabilidad de la Fuerza Aérea. Del Pino fue categórico. Era completamente imposible que un avión pequeño volara de Colombia a Estados Unidos sin el conocimiento y el permiso de la autoridad cubana. Detente un segundo a pensar en esto. 2 años después de esas declaraciones, el general Arnaldo Ochoa sería fusilado acusado de narcotráfico. Y quienes firmaron su sentencia de muerte eran exactamente las mismas oficinas que Del Pino había señalado como responsables de autorizar esos vuelos. La pregunta incómoda que nadie hace: ¿fue Ochoa un narcotraficante? ¿O fue el chivo expiatorio perfecto de quienes realmente controlaban el negocio? Del Pino no lo dudaba. Desde el exilio declaró que era virtualmente imposible que Ochoa estuviera vinculado al narcotráfico, que Castro fabricó los cargos, que Ochoa era un reformista, un general que admiraba a Gorbachov, demasiado popular y demasiado independiente para la comodidad de los hermanos Castro. La deserción de Del Pino y el fusilamiento de Ochoa son 2 capítulos del mismo libro, el libro del régimen devorando a sus propios. Para aquí la historia cambia de dimensión. Porque lo que Del Pino entregó a la CIA no se limitaba a lo militar ni al narcotráfico. Había una tercera revelación, una que los analistas de Washington no habían anticipado y que hoy sigue siendo una de las páginas menos conocidas de la Guerra Fría en el hemisferio occidental. Cuba no intervenía militarmente en Nicaragua. No necesitaba hacerlo. En cambio, traía a jóvenes oficiales nicaragüenses a entrenarse en La Habana. Los sometía a pruebas de perfil psicológico. Solo seleccionaba a quienes mostraban obediencia absoluta a la doctrina cubana. Los que cuestionaban eran eliminados del programa. Los seleccionados regresaban a Nicaragua convertidos en extensiones invisibles de La Habana, ocupando posiciones de mando en el Ejército Popular Sandinista, exutando sin preguntas las directrices que llegaban desde Cuba. Del Pino confirmó que esa misma estrategia había sido probada antes con oficiales chilenos y uruguayos. No era una invasión. Era algo más eficiente, más barato y mucho más difícil de denunciar. Era el control de un ejército extranjero desde adentro, sin un solo soldado cubano en suelo ajeno. En los círculos del exilio en Miami se habló durante años de este método como la huella invisible de La Habana. El régimen respondió a la fuga con sus propias herramientas. La Dirección de Inteligencia envió a Miami a un agente llamado Juan Pablo Roque, integrante de la célebre Red Avispa. Su misión principal no era recopilar información, era secuestrar a Del Pino bajo el pretexto de invitarlo a volar juntos. Del Pino lo identificó desde el principio. Conociendo cómo funciona el sistema implantado en Cuba, lo descartamos desde el primer contacto.
Era inteligente pero no ingenuo. Sabía que si aceptaba una sola invitación, no habría segunda oportunidad. Del Pino fue colocado en el Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos. Vivió bajo identidad cambiada durante años. En los círculos del exilio la situación se complicó aún más. Sectores duros de la comunidad cubano-americana lo acusaron de ser un agente doble. Llegaron a transmitir su dirección por radio y a llamarlo traidor, en los mismos medios que decían defender la libertad. Del Pino presentó una demanda federal contra varios de esos individuos y organizaciones. El hombre que escapó de Castro terminó siendo amenazado también por quienes supuestamente lo acogían, pero nunca se cayó. En 2021, a los 83 años, cofundó el movimiento de militares objetores de conciencia junto a otros oficiales exiliados, llamando a los militares en activo a no reprimir al pueblo. El 11 de julio de ese año, cuando Cuba vivió las protestas más grandes desde 1959, Del Pino grabó un vídeo dirigiéndose directamente a los soldados cubanos. Hace menos de un año publicó una carta abierta a los militares venezolanos. Rafael Del Pino Díaz tiene hoy 87 años. Sigue escribiendo. Describe al gobierno cubano como un estado mafioso controlado por Gaesa, el conglomerado empresarial militar, con más de 18.000 millones de dólares, según documentos filtrados. Llama a los militares cubanos a ejercer el derecho sagrado de la insubordinación, el mismo lenguaje que usó en el búnker de 1962, cuando le dijo no a Castro. Y en 2001 ocurrió algo que resume toda esta historia con una ironía que parece inventada. El multimillonario español Rafael Del Pino Moreno, fundador del grupo empresarial Ferrovial, navegaba su yate cerca de Cuba y solicitó permiso para atracar en Santiago de Cuba. Cuando el mensaje llegó a Castro con las palabras «Rafael Del Pino quiere entrar en Santiago de Cuba», la reacción fue inmediata. «El colmo, esto es el colmo». Solo cuando le aclararon que era el dueño de Ferrovial y no el general desertor, Castro cambió completamente de tono. «Bueno, dile al embajador que lo voy a enviar a Santiago en uno de mis aviones ejecutivos». El nombre de Rafael Del Pino, 14 años después, seguía siendo lo que más perturbaba a Fidel Castro. La vida de Rafael Del Pino Díaz es la prueba de que el sistema cubano no cayó por sus enemigos externos. Se fue desmontando desde adentro, pieza por pieza, comenzando por los hombres que más lo habían creído. El hombre que salvó la revolución a los 22 años, que dijo no a la guerra nuclear a los 23, que derramó sangre en Angola, que llegó a ser el número 2 de la Fuerza Aérea, ese hombre concluyó que el sistema era irreparable. Y se fue. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Crees que Del Pino fue simplemente un hombre desilusionado o fue el primer síntoma visible de una institución que ya se estaba pudriendo por dentro? ¿Cuántos Del Pino más habrá habido, sin uniforme, sin acceso a un avión, sin los medios para escapar? ¿Y crees que lo que reveló sobre los vuelos de narcotráfico autorizados desde las más altas oficinas del régimen cambiaría algo en la historia oficial del caso Ochoa si se investigara hoy con todos los archivos sobre la mesa? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque esta es exactamente la conversación que el aparato no quiere que tengas. Si este análisis te ayudó a entender una pieza más del rompecabezas de nuestra historia, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que todavía crea la versión oficial. Quedan muchos secretos por abrir. Te espero en una próxima entrega. Nos vemos pronto.